De Salvador Sánchez bien podemos decir que era el pugilista perfecto, por muchos motivos. Salvador Sánchez es amado por nosotros, el respetable público, pero si se fijan bien, Salvador Sánchez también es envidiado por muchos boxeadores profesionales. Porque esos que envidian a Salvador Sánchez y que no reconocen que Salvador fue superior en todos los aspectos, simplemente le quieren dar la espalda a los hechos. ¿Y por qué? Pues por envidia. Envidia profesional, está en todos lados. Salvador Sánchez sí tenía un secreto para mantener ese nivel envidiable, ese nivel sobrehumano. El secreto de Salvador Sánchez era la disciplina para empezar su día a las 5 de la mañana. Y 6 días a la semana, sin importar si lloviera o no, sin importar si hacía frío o no, esos días religiosamente se despertaba a las 5 de la mañana para correr de 12 a 16 kilómetros. 6 días a la semana y en las montañas. Debido al aire fresco y puro, correr tantos kilómetros en las montañas era uno de sus secretos. Y cuando entrenaba en el rancho La Palma en San José Iturbide, Guanajuato, propiedad de su apoderado, el licenciado Torres Landa, Salvador corría los mismos 16 kilómetros, pero bajo una temperatura que podía alcanzar los 38 grados centígrados o más. El secreto de Salvador Sánchez era el entrenamiento obsesivo. Entrenaba como si fuera un maratonista. Después de correr de 14 a 16 kilómetros diarios y en ayunas, regresaba a su casa para desayunar, y lo que desayunaba en la mañana eran proteínas, jugo de naranja, un par de huevos cocidos y un licuado de plátano. El pan lo evitaba a toda costa. Este es un detalle del entrenamiento de Salvador Sánchez. El pan solamente lo comía unos días antes de subirse a la báscula, ya que siempre estaba por debajo del peso, e incluso le tocó en algunas ocasiones tener que correr varios kilómetros para llegar al peso pactado. A Salvador ya le estaba costando mantenerse en peso pluma. Salvador Sánchez tenía otro secreto: conocía perfectamente las limitaciones de su cuerpo y sabía perfectamente que unos días antes del pesaje tenía que comer pan por la noche. Salvador Sánchez entrenaba como un monje, estaba comprometido en cuerpo y alma con sus entrenamientos. Para Chava era box y nada más. Recordemos que Chava abandonó los estudios para dedicarse por completo al boxeo. Salvador Sánchez, según lo que pudimos investigar en blogs, tenía la costumbre de tomar al menos 3 litros de agua al día. El trabajo físico atlético para Salvador Sánchez lo era todo. Por la tarde dicen que se iba al gimnasio para hacer sparring, y Salvador Sánchez hacía al menos 1 hora de sparring diario, según lo que pudimos investigar. Y en el sparring hay muchas cosas que podemos agregar, y esta es la parte más importante del video, y yo te invito a que te quedes hasta el final porque este video no tiene ningún desperdicio. Y si apenas acabas de llegar a este canal, te voy a pedir que te suscribas, que toques la campanita y actives las notificaciones, y que le pongas en notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Bueno, estábamos en que en el sparring radicaba la otra mitad de su secreto. Aquí en el sparring había un hombre muy importante, un hombre que jugaba un papel fundamental en el entrenamiento y en el secreto de Salvador Sánchez para mantener esa condición de campeón. En su equipo había un miembro muy especial, el Dr. Valenzuela. El Dr. Valenzuela era un auténtico genio de la medicina del deporte. Este médico tenía el secreto para que Salvador Sánchez tuviera un tercer pulmón al momento de combatir. Aquí el famoso secreto. El Dr. Valenzuela perfeccionó una técnica donde Sánchez podría hacer sparring de rondas de 5 minutos y regresar a su ritmo cardíaco a la normalidad en 45 segundos. Es decir, que Sánchez podría hacer rondas de hasta 5 minutos, regresar a su ritmo cardíaco a la normalidad en 45 segundos. Peleaba 5 minutos y descansaba 45 segundos haciendo ejercicios específicos de respiración. Todo esto durante casi 2 horas. Por eso, Salvador Sánchez nunca se cansaba. Siempre los sparring los hacía con boxeadores de menor peso y más rápidos que él, que le exigieran más velocidad y moverse más rápido. La velocidad y la condición física eran fundamentales en el trabajo diario de Salvador Sánchez, pues quería salir realmente hecho todo un relámpago. Con respecto a su comida, Salvador Sánchez comía para vivir. Es como esas personas sanas y longevas que solamente comen para vivir. Solo tomaba del plato lo suficiente para poder seguir entrenando. Y hasta aquí entonces podemos entender que el método del campeón no era nada fácil, porque no era un método, era una manera de vida, era una forma de vida. Así era él. Actualmente es muy difícil para cualquier profesional del boxeo entrenar como lo hacía Salvador Sánchez. En su entrenamiento se seguía un método científico. Los ciclos de sparring de 5x45 eran el arma secreta de Salvador Sánchez para lucir indestructible, aparte del maratón en las montañas. Ambas técnicas se complementaban la una con la otra. El maratón en las montañas hacían que Salvador Sánchez pudiera aguantar el ritmo de sparring 5x45, y el 5x45 le hacía recuperarse cuando Salvador corría en las montañas
buenas y ambas técnicas al momento de pelear simplemente lo volvían indestructible, una máquina. No se cansaba y podía mantener el mismo ritmo frenético de pelea durante los 15 rounds sin ningún problema. Salvador Sánchez peleaba el round 15 igual que peleaba el round 1, no se cansaba, no jadeaba, era un profesional que entrenaba con método, tenía la ciencia a su favor y sabía cómo utilizarla. La medicina deportiva lo ayudó a desarrollar su máximo potencial, así que podemos decir, a manera de resumen, que había dos ingredientes en la pócima del éxito de Salvador Sánchez: el maratón en las montañas y el sparring 5x45 durante 2 horas. ¿Te imaginas, después de correr 14 o 16 kilómetros diarios, tener que pelear por 2 horas a un ritmo de 5 minutos por 45 segundos y mantener tus pulmones como si nada? Eso era una locura. Y quizás locura para la gente normal, pero Salvador Sánchez era un atleta. No era solamente un guerrero, era un atleta muy completo. Tienes que ser un atleta para poder entrenar con esta intensidad. Salvador Sánchez tenía el corazón bien puesto a la hora de sus entrenamientos, por eso logró ese nivel tan admirable y actualmente me atrevo a decir que muchas estrellas actuales y ex estrellas le tienen envidia profesional porque lo que él hizo capaz de hacer es imposible de igualar y eso pega en el ego de los demás boxeadores. Al correr más de 11 millas en las montañas, 6 días a la semana, entrenar en el rancho con instalaciones de entrenamiento durísimas, al aire libre, incluso durante el caluroso verano a unas temperaturas máximas e intensas, temperaturas sofocantes, aunado a la técnica de sparring del Dr. Valenzuela de rondas de 5 minutos por 45 segundos de descanso, era la fórmula ideal para ser al boxeador perfecto. Otro dato interesante: aparte de todo lo que vimos, aparte de todo lo que sabemos que Salvador Sánchez hacía, diario se echaba su buena nadada de varios kilómetros. Es más que bien sabido por todos que la natación ayuda a expandir más los pulmones y así retener más oxígeno. Esto dando como resultado una condición física impresionante. Súmale la natación a todo esto que Salvador Sánchez hacía: correr los 16 kilómetros, los sparrings especiales, el trabajo de gimnasio, trabajo de sombra, de coordinación y aparte nadar. Era alguien que realmente se tomaba su oficio muy en serio. Salvador Sánchez rompió las barreras para los boxeadores de peso ligero ganando millones de dólares. Y todo este trabajo, todas estas ganas se vieron reflejadas en dinero. Salvador Sánchez rompió las barreras para los boxeadores de peso ligero. En ese tiempo los de peso ligero ganaban muy poco, pero Salvador Sánchez empezó a llamar la atención porque era un fenómeno y ganó millones de dólares. Compartió honores como boxeador del año con Sugar Ray Leonard en 1981 y en 1982 inclusive salió en una película llamada The Last Fight, la última pelea, que más tarde fue dedicada a su memoria en un periodo de 7 años como profesional. Acumuló un récord de 44-1-1. Aún más notable en su carrera fueron sus 9 exitosas defensas de título contra extraordinarios oponentes en un lapso de tan solo 2 años y medio. Derrotó por nocaut técnico en el asalto número 13 a Daniel Coloradito López. Sánchez defendió contra Rubén Castillo. Hubo la revancha contra López, contra el invicto Patrick Ford, el duro Juan Laporte, quien después pasó a ser campeón, el contendiente número 1 y campeón europeo. Roberto Castañón, el artista del nocaut de invicto Wilfredo Gómez, Pat Cadwell, Jorge García y el 3 veces campeón Azuma Nelson. Ahí nomás. El 12 de agosto de 1982, a la edad de 23 años, la vida de Salvador Sánchez fue trágicamente cortada cuando fallece en un accidente automovilístico. Hay diferentes versiones. Una versión maneja que después de pasar una noche con sus amigos. Yo dudo de esa versión, ya que Salvador Sánchez entrenaba como un monje y no abandonaba para nada su entrenamiento, sobre todo antes de pelear. Pero bueno, esa es otra historia y ahí tenemos otros videos donde abordamos este tema. Te los voy a dejar en la descripción, en el primer comentario y en las tarjetas. Si quieres saber más de estos detalles, por favor visita esos especiales que hicimos de Salvador Sánchez. Te los voy a dejar aquí para que tú los puedas checar. El chiste es que Salvador Sánchez estaba conduciendo su Porsche camino a su casa y fue embestido por un camión en la carretera Querétaro, México. Inquietantemente, Sánchez tenía a menudo premoniciones de su propia muerte. Salvador Sánchez quizás sabía que iba a morir, ya que se dice que tenía premoniciones al respecto. Salvador Sánchez inclusive hacía comentarios con las personas más cercanas a él sobre no vivir una vida larga y también les comentó la forma en la que él quería que fuera organizado su propio funeral, el cual se celebró en su ciudad natal, Santiago Tianguistenco, ante más de 50,000 personas que se presentaron para brindarle su más absoluto y profundo respeto. Cada año, en el aniversario de su muerte, Santiago Tianguistenco, México, organiza una celebración que dura 4 días en honor a su vida y a sus logros.
Si quieres saber más sobre Salvador Sánchez, te voy a dejar una playlist al final de este video para que la disfrutes. También te dejaré videos especiales que hicimos de Salvador Sánchez en las pestañas de este video y en el primer comentario fijo. Si este video les gusta, si tiene éxito o lo comparten mucho y llama mucho la atención, pues seguiremos subiendo más especiales de nuestro boxeador favorito de todos los tiempos, el inconmensurable Salvador Sánchez, el verdadero ídolo de México. Nadie les regaló nada a Salvador Sánchez, todo se lo ganó y no andaba escogiendo sus peleas, no deshidrataba a sus rivales, no los hacía subir 2 categorías para pelear contra él, ni ponía cláusulas ridículas y abusivas a sus contratos. Salvador Sánchez era un verdadero campeón que se la rifaba con los más talentosos, se la rifaba con los peleadores más peligrosos de su categoría. Antes de morir, se estaba programando de hecho la super pelea contra Alexis Argüello, el gran campeón nicaragüense, una leyenda viviente. El ídolo se hace derrotando a ídolos y no masacrando bultos. Vemos en la actualidad un vacío de ídolos, ya no hay ejemplos, ya no los hay porque hoy en día todo el mundo ve primero por sus intereses monetarios en vez de ver por su reputación como peleadores. Para Salvador Sánchez su reputación como el mandamás en su división significaba todo y siempre ponía en alto a México y al boxeo. Un boxeador que en sus inicios quiso ser luchador, soñaba con ser médico y que entrenaba como maratonista. Y así como los hay superdotados en las ciencias y en las artes, Salvador Sánchez era un superdotado en el arte del boxeo, era un prodigio, un genio del boxeo y nadie puede refutar que Salvador Sánchez era un auténtico superdotado, un genio, un Miguel Ángel o un Leonardo da Vinci del boxeo. De México para el mundo, el único e incomparable Salvador Sánchez. Mis amigos, esto es todo por el día de hoy. Si este video te ha gustado, te agradecería mucho que lo compartieras con un amigo. Richie, mi hermano y mi socio, muchas gracias por ayudarme con la edición de este video, nos quedó padrísimo, la mera verdad, me divertí mucho. Quiero ver tu comentario, quiero leerlo, quiero detenerme y analizar tu comentario aquí, escríbelo en la cajita de comentarios y quiero que me digas tu opinión del método de entrenamiento que tenía este superdotado del boxeo. Esto es todo por el día de hoy, nos vemos en el próximo video, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no hay absolutamente nada. Gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.